8:43 de la mañana está con nosotros André Temudo, responsable de negocio de distribución en España, Portugal y Andorra para BlackRock. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, intentando ver si nos podéis dar un poco de visibilidad de las nubes, de la situación macro, del contexto. ¿Cómo lo estáis viendo desde BlackRock? Mira, complicado, ¿no? Yo creo que empezamos el año ya con un pie izquierdo. Actualmente estamos con una guerra dentro de Europa. Nuevos brotes de COVID que empezaron en China, pero ya estamos viendo también en Estados Unidos y en Europa. Y por otro lado el tema o elefante en la sala, ¿no? Que son las políticas monetarias de los bancos centrales, ¿no? Para combatir esta inflación que antes explicabas, que está muy alta, pero que ya estamos viendo techo de alguna manera, ¿no? Para nosotros la mayor preocupación a día de hoy es que Jerome Powell en Estados Unidos de la Fed pues pueda dar un paso más largo de lo que a lo mejor la economía se permite dar. Es decir, que quiera subir demasiado los tipos en Estados Unidos y con ese efecto pueda estrangular un poco la economía americana y que tenga un poco ese efecto en todo el mundo, ¿no? Eso es lo que vemos más preocupación a día de hoy. Es decir, que se pase de frenada y lleve a la recesión. Eso es. Que estrangule muchísimo la economía y el empleo, ¿vale? Dicho esto, desde BlackRock nosotros estamos viendo, somos constructivos, somos más pro riesgo que otras casas, con lo cual estamos más positivos. Creemos que al final Jerome Powell no va a subir quizás tanto como el mercado espera o está esperando a día de hoy. Y nosotros sí que estamos positivos en activos de riesgo, si bien que es verdad que la última semana hemos lanzado nuestras perspectivas económicas para varias clases de activos, hemos subido un poco ya tras las bajadas que hemos visto este año nuestra ponderación en renta fija, ¿vale? Y principalmente estamos más positivos o más constructivos en renta fija investment grade, con un alto grado de inversión. Y también la deuda soberana de países europeos, ¿vale? Con lo cual ahí yo creo que un sentimiento positivo y este viene a cambio, este cambio viene explicado también por nuestra bajada más táctica en nuestra visión en renta variable, ¿vale? Que estamos positivos hasta ahora, principalmente países desarrollados, bloques estadounidense y europeo, pero ahora hemos bajado tácticamente un poco más hasta la posición de neutral, ¿vale? Con lo cual es un poco los cambios que estamos viendo. Hemos bajado la anotación en renta fija, por ejemplo, asiática. Creemos que ahí puede haber algunos desafíos de cara a futuro, con lo cual es como estamos de momento en las principales clases de activos. Es decir, si no te entiendo mal, renta fija, pero muy seleccionado. Es decir, Total. no toda la renta fija, sino ir detalle a detalle en cuál puede dar esa facilidad a la cartera. Completamente. Selecciones clave, no solo en renta fija como en renta variable. Déjame solo decirte, José Antonio, un poco también dentro de la renta variable preferimos sectores como salud, tecnología, que creemos que pueden aportar un poco, uno, valores muy descontados en tecnología, dos, salud, típicamente un sector más defensivo que puede aportar este balance a la cartera, con lo cual son estos dos sectores principalmente que preferimos. ¿Qué significa para los ahorradores esa inflación que se está viviendo ahora mismo y cómo pueden gestionarla en sus carteras en el medio y largo plazo? ¿Cómo puede ese inversor institucional ver que la inflación puede ser un problema si la Fed, como comentabas antes con Jerome Powell, no atina en rebajar esa inflación? Es un problema para el inversor y es un problema muy sencillo para el inversor. Y aquí dar un contexto un poco más español, más local, ¿no? En España hay casi 1 billón de euros aparcado en depósitos, cuentas corrientes y efectivo. Casi 1 billón de euros. Si estamos hablando de una inflación, creo que el último dato del IPC en abril era de 8,3%, estamos diciendo, si se mantiene, o si rebaja un poco, como decías en el gráfico anterior, no a un 5%, un 4%, dentro de 8 años yo tendré mitad del poder de compra que tengo ahora. Con lo cual es un problema, yo diría que es el mayor problema a un inversor a día de hoy. ¿Cómo proteger el inversor ante esta inflación que es alta y decreciente, pero va a ser más alta seguramente de lo que teníamos antes de COVID? Pues es invertir, ¿no? Invertir a largo plazo, de manera diversificada y obviamente que con alguna selección que tú dices y es fundamental, ¿no? Entonces la implicación son implicaciones fuertes que creo que todos tenemos que estar atentos, principalmente en España, donde el porcentaje que existe ya invertido en vehículos de inversión, en ETFs, donde sea, y el porcentaje aparcado es muy alto, ¿no? Hay mucho dinero aparcado en España que no está siendo monetizado. Es decir, hay mucho más ahorradores en España que inversores. Y es un poco la tendencia que queremos cambiar, ¿no? Entre todos. ¿Cómo se puede democratizar ese acceso a la inversión? ¿Cómo se puede conseguir precisamente esto?
Yo creo que un cambio de paradigma, un cambio de narrativa. La manera de comunicar a un ahorrador creo que tiene que cambiar y está cambiando, ¿no? Si miramos antes de 2008, por ejemplo, parecía que cuanto más complejo un producto, mejor. Nos hemos dado cuenta que no. El inversor no lo entiende y está incurriendo en riesgos que a lo mejor no debería estar expuesto. Creo que hemos pasado todas estas fases y ahora mismo lo que el cliente quiere, el ahorrador, lo que quiere escuchar es sencillez. Sencillez en todo, en producto, en narrativa y en manera de contratación de esa misma inversión. Es decir, un fondo de inversión es un vehículo totalmente claro, transparente, que todo el mundo entienda. Un ETF aún más transparente y sencillo de entender. Creo que esta narrativa que tenemos que tener con los clientes tiene que ser paso a paso de la mano del cliente y explicando muy bien qué significa esto. Y luego esta digitalización que estamos viendo, ¿no? Nuevos players del mercado, neobrokers, bancas digitales que creo que facilitan muchísimo el acceso a nuevas inversiones y creo que es el camino que tenemos que ir trillando, ir caminando, ayudando. Y hoy, canales como este, yo creo que sirven bastante ese propósito, ¿no? Normalizar que la inversión no está en manos de pocos ricos, desmistificar que la inversión es complicado y precisamente con medios como este, con conferencias, con los bancos, con todos los intervinientes del sector financiero, creo que tenemos que normalizar que la inversión es normal y es necesaria. Es sencilla, es transparente y es fácil, ¿no? Yo creo que cabe a todos, a ti principalmente como cara más visible, ¿no? Pero de aquí, nosotros como gestora, pero creo que toca a todos luchar contra eso. ¿Cuáles son? Es decir, muchas veces llega el inversor y dice, pero necesito un gran patrimonio para en el fondo ser un inversor. ¿Cuáles son los mínimos necesarios para que ese ahorrador pase a ser inversor, para que ese inversor dé sus primeros pasos y sobre todo para que cambie esa columna de activos, empiece a generar esa columna de activos que a largo plazo le pueda servir? ¿Cuáles son los mínimos? ¿Debe tener miedo el inversor a que si no tiene un gran patrimonio va a quedarse por el camino? Contestación rápida, no. No tiene que tener miedo. Los mínimos van dependiendo de cada distribuidor, cada banco, cada banca digital o cada partner financiero que tenga el cliente, pero los mínimos son bastante asequibles. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, los mínimos en un ETF, por ejemplo, en muchos casos, o en el peor de los casos, es una unidad de participación del ETF. Nuestro ETF de BlackRock, de iShares, el de MSCI World, que es compuesto por más de 2.500 compañías, la unidad de participación son 5 euros. Es decir, un cliente con 5 euros puede tener exposición a 2.500 compañías de renta variable, o sea, mundial. Con lo cual yo creo que es un mito que invertir tenga mínimos muy altos. Creo que cada día vemos que hay mayor facilidad y hay que desmistificar eso, ¿no? Yo creo que es fácil, barato o cada vez más barato en el sentido de mínimos de inversión que tengo que invertir, ¿no? Yo creo que todos conocemos BlackRock. Es decir, es una figura con una presencia, un conocimiento de marca extraordinario. ¿Cuál es el conocimiento, es decir, cuál es el propósito que tenéis a nivel de firma? ¿Cuál es el propósito de BlackRock? Mira, el propósito de BlackRock es ayudar más y más inversores a lograr este bienestar financiero. Bueno, esa es la frase del propósito de BlackRock. Más de 2/3 partes de lo que gestionamos a nombre de nuestros clientes está directamente ligado, conectado con productos de jubilación, ¿vale? Con lo cual, productos de largo plazo. Y ese es nuestro propósito, ayudar a los inversores a tener un mejor bienestar financiero. Si trasladamos el propósito a un punto más local, en España, en este caso en Iberia, Portugal y España, hay 3 pilares que creo que son fundamentales de BlackRock aquí, de propósito. El primero es fortalecer un poco el ecosistema financiero español, ¿no? BlackRock, a nombre de nuestros clientes, una vez más, invierte en España y Portugal más de 60.000 millones de euros, tanto en las empresas cotizadas, no cotizadas, deuda pública, deuda privada. Es el primero. Segundo, es un poco conectando con la pregunta anterior, facilitar el acceso al inversor y a la inversión en general. BlackRock tiene más de 550 productos registrados en el regulador español y el regulador portugués, ¿vale? Aparte de eso, más de 2.000 millones de euros están siendo canalizados en España a través de canales digitales, es decir, producto disponible a cualquier persona con mínimos muy bajos, como comentábamos.
Y el tercer pilar de nuestro propósito de BlackRock, yo diría que es ayudar o el compromiso que tenemos con las comunidades locales. En España en particular, por ejemplo, a causas sociales en 2021 hemos ayudado en casi 2 millones de euros el año pasado a instituciones como, por ejemplo, bancos de alimentos. Con lo cual, nuestro propósito es una frase, pero creo que se puede trasladar a varios universos. Y en España, pues yo creo que estos 3 pilares son fundamentales, pero en 2 palabras, pues facilitar el inversor, simplificar un poco el inversor a llegar hacia nosotros. Para terminar, ¿qué debe tener en cuenta? Hemos hablado antes de esos límites de entrada. ¿Qué debe tener en cuenta? ¿Cuáles son las claves que debe tener en cuenta un inversor para invertir? Mira, yo creo que hay reglas que ya aquí habéis comentado bastantes veces, ¿no? Pero diversificación creo que es fundamental, que hay que tener en cuenta. Es una lección que sigue estando en práctica y siempre va a estar. No mira solamente un activo. Mira una cartera diversificada que se pueda contrabalancear, una cartera que sea resiliente, ¿no? Para llegar o lograr a eso, pues la diversificación es fundamental. Segundo punto es el horizonte temporal de inversión. O sea, no vale que yo entre tácticamente en enero, salga en marzo, si tengo una perspectiva de largo plazo de ahorrar para mi jubilación. Si lo pienso así, debería estar ahorrando con plazos de 10, 20, 30, 40 años, ¿no? Yo creo que también hay que pensar que por mucha volatilidad que tengamos en el mercado, yo estoy mirando la pantalla que tenéis aquí en el estudio con el comportamiento mensual del S&P 500, claro, hay rojos, hay verdes, hay de todo, pero cuanto más a largo plazo inviertas, más conseguirás mitigar la volatilidad de mercado, ¿no? Y otra cosa fundamental que creo que también nos escapa es intentar no hacer market timing, es decir, nadie puede saber cómo va a terminar el S&P 500 hoy, por ejemplo, ni lo que va a pasar dentro de un año ni de 2 años, ¿no? Creo que es complicadísimo intentar hacer eso, nadie lo puede hacer, y creo que inversiones periódicas recurrentes también me pueden ayudar a mitigar estas volatilidades y este market time que es prácticamente imposible de hacer. Con lo cual yo creo que esas tres claves son fundamentales para, o lecciones para un buen inversor de cara al futuro. Pues muchísimas gracias, André Temudo, responsable de negocio de distribución en España, Portugal y Andorra para BlackRock. Muchas gracias por esas recomendaciones. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, buen día.